Daniel Adasme, jefe de desarrollo de productos de Principal, con quien vamos a revisar qué es el APB, por qué debería importarnos el APB y cómo podemos invertir para complementar nuestras pensiones. Eduardo, Daniel, ¿cómo están? Hola, Súper bien, Fran. ¿cómo Felices de estás? estar acá conversando contigo. Buenísimo, muy bienvenidos Exactamente igual. entonces. Bueno, Gracias. partamos. Si hay un hecho que sabemos con certeza es que todos vamos a envejecer. Esa es la realidad. Por lo tanto, en algún minuto nos vamos a jubilar. A veces se siente muy lejano, que faltan muchos años, pero es algo que sin duda va a pasar y tenemos que estar lo mejor preparados desde ya. Sin duda también las pensiones es un tema que nos preocupa a todos y en relación a ellas se discuten varios puntos como el tema de las lagunas previsionales, aumentar ahorro obligatorio, postergar edad de jubilación, etcétera. Y una alternativa en el fondo para poder complementar la pensión con este entorno que ya sabemos que existe es a través del APB. Daniel, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo para estar aquí el día de hoy. ¿Te parece partir con lo más sencillo explicándole a nuestros auditores qué es el APB y por qué es tan importante? Por supuesto, Francisca. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, como mencionaba Francisca, y para hacerlo bien en básico, literalmente APB significa ahorro previsional voluntario. Eso es lo primero. Entonces, el fin que busca el APB es que yo como cliente pueda complementar mi pensión. ¿Cuáles son los beneficios que yo tengo al complementar mi inversión vía APB? Puedo, como decía la Fran, aumentar la pensión que yo voy a estar recibiendo mensualmente cuando me jubile, o también, si lo estimo conveniente, adelantar la parte donde yo me pensiono. ¿Ya? ¿Por qué mencionamos mucho la APB? Porque podemos hablarlo un poquito más adelante, pero la gracia de la APB es que yo ahorro y al mismo tiempo estoy recibiendo un beneficio tributario que viene por el lado del Estado. Entonces, la gran gracia que tengo es que yo aprovecho de invertir con el único foco que tiene que ver con complementar mi pensión y al mismo tiempo puedo acceder a distintos tipos de beneficios que me entrega el Estado. Perfecto, súper claro, Daniel. Tú mencionaste el tema de los beneficios que tiene la APB, que entiendo que van por el lado tributario, por el lado fiscal. Cuéntanos un poco más de qué se tratan estos beneficios, cómo funcionan. Ya, perfecto. Sí, y partamos que lo que busca el Estado con el ahorro previsional voluntario es incentivar el ahorro para mi pensión, ¿ya? Entonces, primero, la primera definición es que el Estado lo que está tratando de hacer es regalarme parte de lo que yo ahorro o un porcentaje adicional a lo que yo ahorro, dependiendo de cuál es mi situación y de qué forma yo ahorre para hacer el APB. Entonces, el beneficio tributario, ya desde ahora llamémosle beneficio tributario a lo que se llama el beneficio que me entrega el Estado en el APB, se divide en dos partes o dos opciones muy grandes que tiene. La primera es el que se le llama el APB-A, APB-A, y la segunda es el B. ¿Ya? Vamos a partir directamente por el A y siempre cuando yo hablo de temas de cómo funcionan estos ambos regímenes, que se le llaman regímenes, lo trato de hacer con ejemplos prácticos para que se entienda bien en básico. Yo soy hoy día, por ejemplo, un trabajador dependiente, recibo un sueldo mensual, ¿ya? Regularmente, cuando recibo el sueldo, cuando ya el sueldo que yo recibo ya está en mi bolsillo, digamos, ya está, yo lo tengo disponible, digamos, para hacer lo que yo esté conveniente con ese sueldo, esa plata, nosotros como le decimos, ya tributó, porque el empleador me pagó mi sueldo y la plata que ya estaba, digamos, que tenía hacia el momento que yo la recibo, es plata que ya, entre comillas, ya tributa. ¿Ya? Entonces, esa es la primera gran definición, porque ahí va a depender de qué modalidad de beneficio yo use. Cuando yo voy a lo que se le llama APB-A, el gran supuesto por el cual parte este beneficio es que la plata que yo voy a invertir con el APB-A ya tributó, ¿ya? Entonces, como esa plata ya tributó, digamos, está neta de impuestos, por decirlo en cierta medida, esa plata ingresa y lo que hace el Estado es entregarme lo que se llama bonificación fiscal, ¿ya? Bonificación fiscal es
un regalo, un adicional que me regala el Estado para complementar inversión. ¿Ya? ¿Y cómo funciona eso? Yo invierto en la modalidad A o aporto en la modalidad de APB A durante todo el año. Y lo que hace el Estado es cuando termina el año calendario, de todo lo que yo invertí, toma el 15%, se lo agrega a esa base y lo agrega como inversión adicional. Entonces, es como decirlo en simple, yo invertí durante todo el año y me están regalando un 15% adicional a todo lo que yo invertí durante el año. Ahora, hay que hacer el disclaimer que ese 15% que yo les decía tiene un tope de 6 UTM anual. ¿Ya? ¿Y por qué les decía el tema de por qué la plata tributa o no o es plata que ingresa ya tributando? Porque ahora viene el segundo beneficio. El segundo beneficio, y como se le llama el APB o entre comillas, rebaja en la base tributable, lo que pasa es que yo, y el mismo ejemplo, yo, empleado que recibo un sueldo mensual, digamos, en este caso, lo que yo hago es darme vuelta, hablar con mi empleador, ¿ya? Y antes de que mi empleador me pague mi sueldo, yo notificarle que quiero que parte de ese sueldo que me va a pagar la pase directo a mi cuenta de APB-B, ¿ya? Entonces, ahí provoco dos beneficios. El primero es que esa plata que está ingresando a mi cuenta de APP no llega a mi cuenta directa, digamos, y aún no ha pagado impuestos. ¿Ya? Entonces, esa plata primero ingresa a mi cuenta de APP sin pagar impuestos en este minuto. ¿Ya? Sin pagar impuestos en este minuto, entonces ingresa a mi cuenta de ahorro de APP sin pagar impuestos. ¿Ya? Y el segundo gran beneficio es que, por ejemplo, no sé, si yo soy, de nuevo, dependiente y tengo un sueldo, por ejemplo, de 2 millones, obviamente que acá estamos simplificando el modelo, pero yo tengo un sueldo de, por ejemplo, 2 millones, ese es el sueldo base, digamos, que yo voy a, por el cual yo voy a ser considerado para después pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago PBB, lo que hago es que, dado que esa plata viene de mi sueldo y se va directamente a la cuenta de APB sin pagar impuestos, lo que yo recibo al final, como base, digamos, para detectar cuánto yo debiese pagar de impuestos, va a ser menor. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama base tributable o base imponible, y esto baja. ¿Ya? Entonces, en teoría, esto obviamente va a depender de muchos factores, en teoría, cuando yo invierto en APB, lo que estoy haciendo es rebajar mi base tributable del mes en el cual, o del periodo en el cual yo estoy invirtiendo, y de esa forma obtengo un beneficio tributario, porque voy a estar pagando menos impuestos en este minuto. ¿Ya? Entonces, de esa forma se va dividiendo los dos beneficios tributarios. Ahora, nuevamente, el régimen A, como les contaba, tenía ciertos topes. En el caso del B, yo mensualmente puedo usar este beneficio hasta 50 UFs. En el caso del año completo, 600 UFs anuales. Eso es súper importante. De repente podríamos incluso conversarlo un poquito más hacia el final, pero es súper importante porque si yo no hago uso completo de mis beneficios, en el fondo estoy perdiendo la posibilidad de tener más beneficios. Entonces, a lo que se le llama esto es que no estoy, en el fondo, maximizando mis beneficios. Entonces, por eso existen estos topes. La idea es siempre, dentro de las posibilidades que tiene cada uno, hacerlos, pero efectivamente es súper importante. Buenísimo, gracias Daniel. Edu, una pregunta que nos hacen siempre, cambiando un poco más de tema y volviendo a enfocarnos en APB. ¿Cuánto tengo que invertir en APB? O sea, si hay un monto mínimo, ¿cuánto debería yo estar invirtiendo? ¿Y cuándo conviene partir invirtiendo en APB? Súper buena pregunta, Fran, y yo creo que recién la explicación que nos acaba de dar Daniel, yo creo que sirve precisamente para tener un argumento súper potente de empezar a invertir en APB desde ahora ya. O sea, tenemos en primer lugar ese tremendo beneficio tributario, como contaba Daniel, con el régimen A y el régimen B, que desde ya yo encuentro que es un tremendo gatillo, gancho, ¿no es cierto?, para empezar a invertir en APB. Y la verdad es que no hay límite, tú puedes invertir lo que puedas, lo que necesites, obviamente, de forma mensual o anual, cuando quieras, y desde antes mejor. Al final del día, yo creo que en inversiones, obviamente, esto aplica no tan solo para el APB, sino que para todas tus inversiones, el invertir
desde antes y desde obviamente lo que puedas, desde 1.000 pesos, 5.000, 10.000 pesos mensuales o incluso más para los que puedan. Pero en APB cobra un sentido aún mayor, dado que el horizonte de inversión que tenemos en APB, obviamente para los que están recién partiendo trabajando y los que son más jóvenes, es incluso de décadas. Y al final del día en inversiones, cuando tú inviertes, esa rentabilidad que van teniendo tus inversiones te van generando rentabilidad sobre rentabilidad a través del tiempo. Entonces, al final del día, en palabras bien sencillas, mientras antes empecemos a ahorrar, obviamente es mucho mejor porque vamos a tener años y décadas, incluso en algunos casos, para poder tener mayor rentabilidad y tener trabajando tu plata ahí invertida para, como decía Daniel, obviamente complementar tu pensión, en este caso de la APB. Así que yo creo que no hay límites para invertir. Obviamente en Itaú tenemos varias opciones. Tenemos obviamente con Principal una alianza, con los fondos mutuos Itaú, Principal Lifetime, que vamos a comentar un poco más adelante, en donde puedes invertir desde lo que quieras. De nuevo, puede ser a lo mejor mensual, de repente un par de veces al año, para aprovechar el beneficio tributario que decía Daniel y aprovechar también esta composición de intereses de rentabilidad que se genera a través de los años y de las décadas, que obviamente es el horizonte de inversión, que todavía tenemos algunos para el APB. Obviamente las personas que están más cerca de su edad de jubilación les quedan menos años para obviamente pensionarse, pero de todas formas al final del día yo creo que en general estamos hablando de décadas y varios años de horizonte de inversión y el componente, ¿no es cierto?, que tiene la rentabilidad, que te va generando rentabilidad sobre rentabilidad, obviamente es gigantesco en esta ventana de tiempo y obviamente es súper atractivo y obviamente el llamado es que empecemos a ahorrar desde ahora ya. Yo creo que en Chile nos falta un poco esa cultura del ahorro, sobre todo también por el lado de la APB. Gran parte de los problemas que se conversan al día de hoy se pueden solucionar efectivamente con una contribución, ¿no es cierto?, voluntaria con APB por el lado de cada uno de nosotros, y precisamente el llamado y la recomendación es eso, es que empecemos a mirar las alternativas que hay. De nuevo, no hay monto mínimo para invertir, pueden invertir si quieren 3.000 pesos mensuales, da lo mismo, todo suma, sobre todo considerando que lo vas a hacer a través de décadas hasta que te jubiles, y obviamente si vas sumando eso y vas considerando la rentabilidad que vas a tener, termina siendo mucha plata. Entonces el llamado es eso, es empezar a ver las alternativas que hay, considerar los beneficios que decía Daniel y obviamente esta composición de rentabilidad que se genera a través del tiempo. Perfecto, sí, yo creo que como bien dices tú, uno se empieza a acordar más de la jubilación cuando está más cerca de ese minuto, pero la verdad es que mientras antes uno lo empiece a presupuestar, a planear, meter el hábito, mejor va a ser porque el interés compuesto te suma muchísimo cuando la inversión es a largo plazo. Así que ahí, para que tengamos todo en el radar, que al final, como decía al principio, todos vamos para allá, todos vamos a envejecer, así que de repente empezar a pensarlo desde ahora es una buena alternativa. Yes. Perfecto. Bueno, les invito igual a que nos dejen sus preguntas en el chat. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo el día de hoy junto a Eduardo y Daniel, así que si tienen dudas, aprovechen que estamos acá con los expertos y váyanos comentando en nuestra cuenta de LinkedIn y YouTube para ayudarlos con sus preguntas. Perfecto. Edu, tú ya nos comentabas, nos anticipabas de algunas alternativas que hay para invertir, para complementar este ahorro para la jubilación. ¿Qué alternativas tenemos en Itaú para este propósito de APB? Sí, buenísimo, Fran. Como comentábamos recién, y obviamente yo creo que ya todos se hacen una idea de por qué tenemos a Daniel de Principal con nosotros el día de hoy, es porque precisamente tenemos una alianza con ellos, con Principal, y lanzamos hace ya un par de meses los fondos mutuos Itaú Principal Lifetime, que precisamente buscan ayudar a las personas a complementar su pensión. Tenemos 4 fondos disponibles que tienen 4 décadas, ¿no es cierto?, el Fondo Mutuo Itaú Principal Lifetime 2030, 2040, 2050 y 2060, en donde nuestros fondos obviamente invierten directamente en los fondos de Principal, que después Daniel nos va a contar más detalles, pero tienen una estrategia súper interesante, que es súper simple, que conversa mucho con nuestra filosofía en Itaú, de ser los más sencillos posibles en términos de recomendación y que facilita mucho la decisión de invertir de cara a los clientes. Al final del día, para no quitarle obviamente el tiempo y el espacio a Daniel, lo único que tiene que hacer el cliente es elegir
la década en la que se va a jubilar y obviamente invertir en el fondo que cuadre con esa década. Entonces, ¿qué más sencillo que eso? Y obviamente estamos súper contentos con esta alianza que tenemos al día de hoy con Principal para precisamente que nuestros clientes puedan aprovechar estos beneficios que tiene la APB que comentaba Daniel al principio por el lado tributario y que puedan aprovechar de invertir ahora ya desde lo antes posible para precisamente poder complementar su pensión. Así que tenemos ahí 4 fondos mutuos Itaú Principal Lifetime disponibles para nuestros clientes, el 2030, 2040, 2050 y 2060, que apuntan obviamente como objetivo a que los clientes elijan el que más se acerque a su fecha, década de jubilación. Así que, ¿qué más sencillo que eso, Fran, para partir invirtiendo con APB, con estos fondos y esta alianza que tenemos con Principal al día de hoy? Ahí yo creo que Daniel a lo mejor nos puede entregar más detalles de cómo funcionan estos fondos. Ahí recordar que nuestros fondos de Itaú invierten en estos fondos de Principal, así que aprovechando que tenemos a Daniel acá con nosotros, a lo mejor él nos puede contar más detalles de cómo funcionan en la práctica estos fondos. Así que ahí, Daniel, te doy el pase a ti para que nos puedas contar con más detalle cómo funcionan los fondos mutuos Itaú Principal Lifetime que tenemos con ustedes. Ya. Gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, y un término súper bueno que usó Eduardo mientras estaba hablando de los fondos Lifetime. Nuestros fondos Lifetime se enfocan en décadas de pensión. Yo creo que ese concepto es clave. Y otro concepto clave que a mí me gusta usar cuando hablo de los fondos Lifetime es que son como la herramienta más simple en términos de asesoría que nosotros podemos encontrar. Y les voy a explicar al tiro por qué. Voy a entrar primero, para ir bien en básico, así como yéndonos como a la historia, al comienzo, a la historia de las inversiones, cuáles eran las alternativas que yo como inversionista tenía, en este caso para ahorrar o para invertir desde el comienzo, como digamos, de la historia. Los instrumentos más básicos que un inversionista tiene para invertir, o en este caso un ahorrante para poder ahorrar, son o acciones o bonos. Tradicionalmente, a las acciones le decimos renta variable y a los bonos, a la deuda, le decimos renta fija. ¿Ya? Dado que la renta fija es un contrato, digamos, que tiene una tasa asociada, regularmente a la deuda como tal, se le dice, como les decía, renta fija. Es un concepto un poquito mañoso, pero dejémoslo ahí para que se entienda un poquito de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, renta fija. Por el otro lado, cuando yo compro una acción, se le dice renta variable porque lo que yo estoy haciendo es participar dentro de una empresa. Entonces, si a la empresa le va mal a futuro, o a la empresa le va bien a futuro, a mí, como parte de esa empresa, me va a ir mal o me va a ir bien. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Es que a la renta variable uno le asigna un riesgo mucho mayor a lo que es la renta fija o la deuda. En términos generales, acá hay muchos supuestos que estamos haciendo para que esto sea lo más simple posible. Pero avanzando en la historia, aparecieron los fondos mutuos. Cada fondo mutuo lo que hace es tener una cartera de inversiones donde mezcla muchos instrumentos que se basan en distintas cosas. Y en un momento del tiempo salió la idea de armar, como se le llama, fondos inteligentes, ¿ya? O lo que son más comúnmente llamados en la industria los famosos fondos balanceados. ¿Qué es lo que hacen los fondos balanceados? Es tomar renta variable y tomar renta fija o deuda y mezclarlas en distintas proporciones. Entonces, como les decía anteriormente, cuando yo soy parte de una empresa, tengo una acción y dependo de lo que haga esa empresa para yo también tener ganancias y o pérdidas, estoy tomando mucho más riesgo. Las acciones son un instrumento de por sí que en teoría debiese tener más riesgo que la deuda. Entonces, en la medida que yo voy haciendo una mezcla que tiene más renta variable que más renta fija, es una mezcla que hace que el producto, el fondo como tal, sea un fondo que en su totalidad tenga más riesgo que uno que tiene más renta fija. ¿Ya? O sea, así fue como fueron haciendo los fondos balanceados, y los fondos balanceados regularmente obedecen a un objetivo que tienen los clientes que quieren invertir de aversión al riesgo y horizonte de inversión. Entonces yo puedo ser un cliente conservador que tiene cierto horizonte de inversión y en base a eso yo tomo un fondo que hace estas dos mezclas. ¿Ya? Pero esas dos mezclas son constantes o se pueden ir moviendo poquitito en el tiempo,
¿ya? Entonces, los inversionistas o los managers de los fondos le fueron agregando cierta inteligencia a esta combinación de las carteras, ¿no es cierto? Que al final le dijeron ya, ok, un cliente se tiene que preocupar solamente de su perfil, digamos, o de su tolerancia al riesgo más su horizonte de inversión para ir eligiendo qué alternativa le conviene más. Y en base a eso, la persona que administra el fondo se preocupa de ir manteniéndose en ese nivel de tolerancia durante todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una inversión de largo plazo, ¿ya? Mis intenciones con esa inversión van cambiando en el tiempo. Por muy agresivo que yo sea como inversionista, y me gustaría estar full cargado en acciones y tomar mucho riesgo, si yo tomo una inversión que tiene un horizonte de inversión muy cortito, ¿ya? No conviene que yo esté muy agresivo en ese fondo, porque al final la renta variable de por sí, por concepto, como les decía, es variable. Entonces, en un horizonte muy corto, es poco probable que yo obtenga los beneficios completos que me está dando la renta variable, a diferencia de un horizonte de inversión de largo plazo. Lo mismo cuando yo voy y busco alternativas de portafolio o fondos que tienen mucha renta fija por un horizonte de muy largo plazo. Si yo estoy obteniendo poquitas rentabilidades bien chiquititas a lo largo del tiempo, por muy seguras que sean, y lo comparo con una alternativa que tiene un poquito más de riesgo en horizontes de largo plazo, estoy dejando de maximizar, digamos, lo que yo podría tener en horizontes mucho mayores con renta variable. Así que aquí los conceptos se empiezan a mezclar un poquito, se empieza a ser un poquito más complejo, pero a lo que voy con todo esto es que después de este nivel de fondos balanceados, pensando en mi perfil y en mi horizonte de inversión, salió otro nivel más allá que nos regala un poquito más de facilidad el concepto de lo que es la asesoría. Y se basa en ese concepto. Cuando yo tengo mucho tiempo para invertir, yo puedo maximizar mi inversión estando con más renta variable independiente, digamos, dependiente, digamos, de cuánta volatilidad esté viendo en el corto plazo. Entonces, dado eso, los fondos, y ahora ya entrando a lo que son los fondos Lifetime, lo que buscan los fondos Lifetime es preocuparse, es que el manager, la persona que está manejando el fondo, se preocupe de los porcentajes de renta fija y renta variable que componen el portafolio a lo largo del tiempo. Entonces, los fondos Lifetime se basan exclusivamente en lo que es horizonte de inversión, porque al final el manager es el que se preocupa de cuánto porcentaje de renta variable y renta fija va teniendo el fondo, y para dárselo en conceptos más gráficos, cuando yo tengo un fondo Lifetime que tiene una vida muy grande, y por eso el concepto que dijo Eduardo al principio de décadas es súper importante, porque cada Lifetime tiene un apellido. Lifetime 2030, 2040, 2050, 2060, porque cada uno de esos apellidos son décadas en las cuales el fondo está apuntando a terminar su etapa de acumulación. Entonces, la gracia es que, y ya llevándolo netamente a lo que es APB o lo que es complemento de pensión, cuando yo tomo un fondo Lifetime, por ejemplo, 2060, yo debiese estarlo tomando pensando en que voy a empezar a desacumular de ese fondo el año 2060. O, si lo llevamos al mundo del APB, en el año 2060 o en sus alrededores me debiese estar pensionando. Entonces, hoy día, si ustedes lo ven, estamos en el año 2022, o sea, imagínense la cantidad de años que nos quedan para llegar al año 2060. Un horizonte de inversión súper largo. Entonces, en base a eso, es que el fondo Lifetime 2060 hoy día tiene una concentración de renta variable muy larga, porque tengo un horizonte mucho mayor de tiempo, y lo que busca el fondo es optimizar su rentabilidad en base al horizonte de inversión. Cuando estemos en el año, no sé qué vamos a estar haciendo cada uno de nosotros, pero cuando estemos en el año 2055, el fondo Lifetime va a tener un porcentaje acotadísimo de renta variable, porque ya va a estar casi llegando a su etapa de desacumulación. Y si vamos aún más allá y lo vemos en el presente, nuestro fondo Lifetime 2030 es un fondo que hoy día estamos parados en el año 2022, le quedan aproximadamente 8 años de desacumulación. Todavía tiene un porcentaje relativamente importante de renta variable, porque imagínense, 8 años igual es un horizonte de inversión, digamos, de mediano a largo plazo. Entonces, pero a la medida que vayamos avanzando en los años,
ese fondo también va a seguir reduciendo su nivel de renta variable hasta que llegue a ese periodo de desacumulación. Entonces, ahora, volviendo al concepto que yo les decía al principio, ¿por qué decimos que los fondos lifetime son como la última herramienta de asesoría? Al final, yo como inversionista o como cliente me tengo que preocupar bien de mi horizonte, ¿ya? De mi horizonte, solamente me debiese preocupar de mi horizonte de inversión. Ahora, hago el disclaimer, obviamente, porque el nivel de tolerancia al riesgo que cada uno de ustedes tiene como cliente o como inversionista, y nosotros mismos tenemos de manera natural, también se debe hacer cargo, digamos, de esto. O sea, yo puedo tener un fondo lifetime que sea, digamos, por mucho, de muy largo plazo, si yo voy a invertir y tengo una tolerancia al riesgo, pero es que tremenda, o sea, no, al revés, una tolerancia al riesgo muy baja, es medio difícil que yo pueda tolerar, digamos, un fondo que tenga mucha renta variable, porque independiente que yo vaya a sacar mi plata en 20 años más, si el próximo mes voy a revisar mi fondo está, por ejemplo, en negativo, voy a sumar. O sea, ahí hago el pequeño disclaimer. Hay que tener también hay que entender bien el concepto, pensar bien que estas cosas son de largo plazo, y siempre cuando yo mire mis rentabilidades como cliente, pensar en eso, pensar que esto va por el bien mío, mi beneficio en el largo plazo. Perfecto. No, bueno, aquí Y siempre ahí si puedo complementar un poco, dale, Edu. Complementando un poco lo que decía Daniel, al final del día, si vemos la estructura que tienen los multifondos actualmente, en teoría uno cuando es más joven debería partir en el A, por lo que decía Daniel, que tiene más riesgo, y está esta relación, ¿no es cierto?, en inversiones de riesgo y retorno. Mientras más riesgo, en teoría debería tener un mayor retorno esperado. Entonces, cuando uno es más joven y parte ahorrando, debería estar en el A y terminar en el E, que es el que tiene menos nivel de riesgo. Y la gracia de estos fondos es que lo hacen de forma automática. Entonces, como decía Daniel, se fija el objetivo de jubilación y los fondos van haciendo los cambios de forma automática y van bajando el nivel de riesgo. Entonces, destacar solamente eso, la sencillez que tienen, y haciendo el paralelo con los multifondos que tenemos actualmente, que yo creo que de repente ahí le queda más claro a alguna persona también, que uno lo hace en la práctica. Yo todavía estoy en el A, pero en teoría me voy a ir cambiando. Sí, claro. Sí, de hecho en la AFP existe este plan como de movimiento que te alerten al momento de que tú te vayas moviendo dentro de fondo y fondo. El Lifetime trata de hacer eso, pero lo hace todos los días. Entonces también esa es otra cosa. Que día a día el manager va diciendo, ya, hoy día me toca, debido a la vida del fondo, hoy día me toca estar en un puntito más abajo en renta variable. Es súper discreto, se va haciendo día a día. Entonces también es ventajoso, y obviamente tener una persona a cargo de tus inversiones, qué mejor. Claro, y el cliente elige una sola vez. Elige una vez el fondo y obviamente, como decía Daniel, Principal y el equipo de inversiones van haciendo todos los ajustes de forma automática. Buenísimo. Perfecto. Tenemos algunas preguntas de nuestros auditores. Partamos acá con una de Jesuencar que nos pregunta, nos dice, buenos días, consulta, ¿se puede retirar el monto invertido de APB en cualquier momento? Edu, ¿se puede? Se puede, obviamente que lo puedes sacar, y una de las ventajas también que tiene este ahorro voluntario, que puedes retirarlo si es que necesitas, pero obviamente ahí Daniel a lo mejor me puede complementar, pierdes obviamente este beneficio tributario. Entonces, la ventaja es esa, es que puedes retirarlo cuando quieras, pero obviamente vas a perder todo este beneficio que te entregó el Estado. Exactamente. Al final, solo para complementar un poquito, Leo, lo que hablamos, cuando hablamos del beneficio tributario, y llevémoslo solamente a cuando hablamos de 15% sobre mis inversiones, imagínense, sobre un año que yo le esté agregando 15% con beneficio del Estado, es decir, a mi inversión, así como casi en términos prácticos, le estoy agregando un 15% adicional. Claro. Es súper fuerte el beneficio, y claro, nosotros... una de las bondades que tiene la APB es que yo puedo retirarlo sin ningún problema, es una inversión voluntaria, entonces yo puedo sacarlo y no hay ningún problema, no tengo ningún problema en llevarme la plata al bolsillo. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Es que ese 15% tan beneficioso que yo tuve, lo pierdo. Pero el libre ahí, como inversionistas somos libres nosotros de retirarlo cuando nosotros tenemos conveniente. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Alberto. Nos pregunta, buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo afecta la APB el proyecto de reforma previsional? Daniel, ¿nos puedes comentar un poco? Sí, perfecto. Ya. Antes de entrar a ese tema, que igual yo sé que acá hoy día justamente estamos en la palestra con eso,
tenemos que entender dos cosas y los conceptos que hasta el día de hoy se manejan en el APB y no se han modificado. De hecho, quiero enfatizar en tres conceptos. El primero, hasta el día de hoy, el APB es inembargable y heredable, ¿ya? Entonces, esa es la base con la que nosotros hoy día, como APB, estamos trabajando. Y es la base que hasta el día de hoy se mantiene, ¿ya? En segundo lugar, y muy importante, hablamos de la opción de los fondos Lifetime, ¿no es cierto? Los fondos Lifetime hoy día, si ustedes el día de mañana quieren tomar su ahorro en Lifetime y llevárselo al bolsillo, esto tiene a nivel de industria, y esto es súper estándar a nivel de industria, la plata está en tu bolsillo en 3 días. ¿Ya? Si yo solicito hoy día mi rescate, la plata está en mi bolsillo en 3 días. Entonces, partamos, base hoy día, inembargables, heredables. Segundo, liquidez, que le llamamos liquidez, cuánto yo me demoro en tener la plata en el bolsillo, 3 días. Y tercero, y lo más importante, todas las cosas que tienen que ver con reforma de pensión y con estos temas que están tan fuertes hoy día en discusión, son, como les digo, hoy día son discusiones. Entonces, nosotros no entramos a decir cómo nos va a afectar algo hoy día, porque efectivamente recién se está discutiendo, recién se está tramitando, nos falta mucho tiempo para que estas cosas recién se empiecen un poquito más a definir. Regularmente los proyectos de ley se discuten, se hacen reformas, entonces al final con lo que yo me quedo es que yo prefiero tomar decisiones, y yo te lo estoy comentando a nivel personal, sobre mis inversiones, yo prefiero tomar decisiones una vez que la tramitación en los proyectos de ley esté un poquito más masticada, porque en ese momento es cuando yo debo decidir qué hago con mis inversiones, y como les digo, dado que estas inversiones que estamos hablando en estos instrumentos son tan líquidas, que se les dice, son tan fáciles de llevarse al bolsillo o cambiarlas directamente a otras modalidades de inversión, son tan sencillas de hacer que al final yo siempre mi consejo que doy es llegar a ese punto, o llegar a un punto en la discusión donde esté mucho más avanzado, cosa que yo tenga que tomar una decisión informada y no me equivoque, porque hoy día, si yo llegase a tomar alguna decisión apresurada, de partida, mencionamos el APBA, o sea, todo el beneficio que tiene por tomar una decisión apresurada, probablemente que me termine haciendo un daño mucho mayor. Entonces, mi invitación es que a esperar a todo lo que tenga que ver con reforma de pensiones, esperar un poquito a que avance en la discusión, y obviamente nosotros como principal, obviamente en conjunto con Itaú vamos a estar encima comunicándoles ante cualquier cambio que ya sea un poquito más definitivo, y con recomendaciones de inversión y decisiones, obviamente los vamos a estar asesorando totalmente. Pero por ahora yo les daría la invitación a que veamos, nos informemos, entendamos bien qué está pasando, pero lo dejemos en pausa. Perfecto, gracias Daniel. Vamos con las últimas preguntas antes de dar cierre al espacio. Tenemos otra de Walter Edu. Walter nos pregunta, ¿cómo se hace para cambiar mi APB de un FP al banco? ¿Se puede? ¿O se puede cambiar, por ejemplo, si yo tengo, porque claro, el APB uno lo puede hacer en instituciones financieras, no solamente la FP, en banco, en aseguradora. ¿Se puede mover la inversión de APB de una institución a otra? Sí, efectivamente se puede mover, y obviamente ahí los invitamos a que nos consulten a nosotros, que se acercan a su ejecutivo de inversiones, ejecutivo de cuentas, y nosotros felices de poder apoyarlos en ese traspaso, y se puede hacer. Así que Perfecto. felices de poder apoyarlos con eso. Ahí Walter, si quiere, nos escribe después un mensaje por interno, si tiene a su ejecutivo, que lo converse con él, y feliz lo apoyamos en hacer el traspaso. Sobre todo por las ventajas que tiene los fondos que comentaba. Dale nomás, Daniel. Sí, Edu, solo a complementar, efectivamente, la gran gracia de la APB es que es completamente traspasable entre instituciones. O sea, a mí me llega una notificación de APB como AGF, yo estoy obligado a entregarlo a la institución de destino. Yo no puedo rehusarme, digamos, a mover las inversiones del cliente de un lado a otro, así que es totalmente traspasable, y el beneficio, la gracia de esto es que yo puedo traspasarme entre instituciones, entre fondos, entre instrumentos, entre lo que yo estime conveniente, y el beneficio se mantiene. Entonces, eso también es súper potente. Buenísimo. Bueno, el último tema que me gustaría hacer doble clic antes de finalizar la conversación del día de hoy. Mencionábamos al principio todo lo que eran los beneficios tributarios y fiscales de la APB, ¿cierto? Según el régimen tributario que el cliente elija, régimen tributario letra A o régimen tributario letra B. Estamos llegando a fin de año y se escucha harto en esta época todo el tema de maximizar los beneficios de la APB.
Edu, cuéntanos un poco más cuando decimos maximizar tu APB. ¿A qué es lo que estamos invitando al cliente a que maximice? Es una tremenda pregunta, Fran, y tal como explicaba Daniel, tenemos este beneficio tributario que es anual, tanto en el régimen A como en el régimen B, y exactamente como decías tú, en esta época se empieza a escuchar mucho más hablar del APB, y es precisamente por eso, porque como es un beneficio anual, todas las inversiones que hagas durante un año, obviamente tienen un beneficio ese año. Entonces, sobre todo para los que están pensando en hacer el APB y no se han yo creo que nos queda acá casi un mes y medio, ¿no es cierto?, para aprovechar el beneficio tributario de este año y obviamente ahí ese es el llamado a que empecemos a ver el APB, sobre todo en estas fechas, veamos también si es que nos queda espacio para seguir aprovechando aún más ese beneficio tributario para los que obviamente lo puedan hacer y ver como opción para aprovecharlo. Obviamente un beneficio que tenemos ahí, como decía Daniel, en el régimen A es un 15% literalmente de rentabilidad que te entrega el Estado, que es increíble, o sea, hay pocas inversiones que son capaces de rentar un 15% al año de forma consistente, entonces un beneficio tremendo que tenemos ahí y que hay que aprovechar. Y como decías tú, Fran, se empieza a hablar más de la APB en estas fechas por eso, porque cierra el año y obviamente las personas tratan de aprovechar antes de que termine el año el beneficio para ese periodo. Así que para que ahí como consejo lo empiecen a revisar las personas que todavía están indecisos en hacer APB, que lo revisen para que aprovechen efectivamente el beneficio tributario que pueden tener, dependiendo obviamente del régimen A y el B, y el llamado obviamente es a que busquen asesoría y obviamente elijan el régimen y el tipo de fondo que más les acomoda en base a su perfil de inversionista y nivel de ingresos, que dependiendo de eso va a depender obviamente, como explicaba Daniel, el régimen que tienen que elegir. Buenísimo. Tenemos una última pregunta en relación a lo que conversábamos anteriormente de los traspasos de APB entre instituciones. Nos pregunta Juan, ¿ese traspaso APB entre instituciones, paga impuestos cuando uno traspasa de una institución a otra su APB? ¿Vas tú, Eduardo, o voy yo? Como tú quieras. Dale tú, Daniel. Ya, perfecto. Sí, es súper buena pregunta y un poquito para profundizar en lo que yo les comentaba cuando Eduardo hablaba de los traspasos. La gran gracia de los traspasos de APB es que se mantienen dentro del beneficio tributario. Entonces, al final, imagínense que el beneficio tributario sea como un gran paraguas, ¿ya? Yo estoy adentro de ese paraguas y me puedo ir moviendo en todos los instrumentos financieros que estén asociados al beneficio dentro de la industria. Entonces, si yo me muevo de un FP con cuenta voluntaria hacia una compañía de seguros o me muevo hacia una AGF, una compañía de fondos, lo que estoy haciendo es moverme dentro del paraguas de la APB. Por eso el concepto se llama traspaso, ¿ya? Porque el traspaso APB lo que busca es que el cliente pueda mantener todo este beneficio tributario que ha estado construyendo a lo largo del tiempo y no pierda el beneficio por cambiarse de instrumento. O sea, al final el instrumento es parte de, pero acá lo que es la base es el beneficio. Y la gracia, lo que busca el beneficio es que los clientes no lo pierdan porque se quieran cambiar de instrumento, porque es una necesidad natural de las personas, querer cambiarse de tipo de instituciones, instrumentos, buscar nuevas posibilidades, eso es totalmente natural. Perfecto, súper claro, Daniel. Bueno, llegamos ya al fin del espacio. Les agradezco a los dos por esta oportunidad para contarnos más de la APB, generar conciencia también en nuestros auditores sobre cómo nos podemos preparar para llegar mejor a ese minuto en el que nos vamos a jubilar, complementando nuestros fondos de pensión, para estar mejor preparados. Recordemos siempre ahí como nota final todo lo que es el interés compuesto, partir antes, pensar que, claro, se ve hoy día muy a largo plazo, pero la verdad es que todos vamos para allá, todos vamos envejeciendo cada día, así que tomar conciencia de la importancia de poder complementarla desde el día de hoy. Así que les agradezco mucho, mucho a ambos por el espacio del día. Gracias, Francisca, gracias, Eduardo. Oh, gracias a ustedes por estar acá también. Perfecto. Bueno, antes de despedirme por mi parte, quiero dejarlos invitados a seguir nuestra nueva cuenta de Instagram Itaú Inversiones Chile, donde van a poder conocer más de nuestras alternativas de inversión. Tenemos distintos tips y datos para que tomen las mejores decisiones con sus inversiones. Búsquenos en Instagram como Itaú Inversiones Chile y entérense más también de los espacios y lives que vienen ahí con el equipo de inversiones.
Si les gustó este capítulo, compártanlos con sus contactos, con sus amigos, para que podamos seguir construyendo una comunidad mucho más informada en temas de inversiones, ahorro y qué está pasando en los mercados. Les mando un gran abrazo a todos, les agradezco la sintonía el día de hoy y nos vemos en un próximo live de Itaú Inversiones. Muchas gracias, Daniel Eduardo. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.